Hermanos, quiero que vayan a segunda de Pedro capítulo 1, verso 5, y luego vamos a trabajar, y ya les voy a explicar por qué, con primera de Pedro capítulo 1. Hoy vamos a hablar un poquito de primera de Pedro, así que tengan paciencia que les voy a explicar enseguida por qué escojo primera de Pedro en lugar de segunda de Pedro. Pero para introducirnos, vayan entonces a segunda de Pedro, capítulo 1, que es la porción que estamos analizando en esta serie que titulamos Una vida diligente. Y hoy voy a hablar de una vida de integridad moral. Una vida diligente es una vida de integridad moral. En el capítulo 1, verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Padre, gracias por esa declaración y te imploramos ahora que al entrar a considerar eso que mencionas allí en tu palabra, que pueda llegar a nuestros corazones y de alguna forma, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos ayudes a caminar con integridad moral. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La moralidad en nuestro tiempo es un tema candente porque hoy se redefinen todas las cosas. Pero el tema de lo que es moral y no es moral está supeditado al criterio de la cultura y de la sociedad del momento. Entonces, lo que hace la sociedad hoy más o menos es mover las medianeras, ¿no es cierto?, las barandas, donde las acciones morales se tienen que enfrascar. Hoy lo que hemos hecho es mover esos delineamientos cada vez más amplios o más anchos para darle entrada y aceptación a cosas que hace tiempo atrás pensábamos que eran inmorales, pero que hoy son estimadas como correctas. Así que dentro de esta cultura de relativismo, una de las áreas que ha quedado fuertemente afectada por esa mentalidad cambiante es el tema de la moralidad. Hoy vivimos en un estado de relativismo moral y conformismo moral. Así que todo vale. Por eso es importante lo que nos está diciendo segunda de Pedro en este pasaje bíblico que tenemos delante nuestro. A modo de repaso, habíamos indicado, para refrescar un poquito la memoria, que Pedro, inspirado por Dios, nos dice que enlista 3 cosas que hizo Dios por nosotros. Número 1 nos dice el verso 3 y el verso 10, que Dios nos llamó. La segunda cosa es que Dios nos eligió. Esa es la mala palabra hoy, Dios, sin embargo, nos dice Pedro, nos eligió, versículo 10 en la segunda parte. Note que dice vocación y luego elección. Y la tercera cosa, en el capítulo 2, verso 1, estamos en segunda de Pedro, nos dice que Dios nos rescató. O, ya expliqué en la exposición anterior, que esa palabra es redimir, redención. Nos ha bendecido con 4 cosas, nos dice Pedro. La primera de ellas es que, verso 1, nos dio una fe común a todos. Hemos dicho que nos ha dado experimentar gracia y paz creciente, está en el verso 2. Nos dice en el versículo 3 que nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Y también en el verso 4 dice que nos ha dado ser participantes de la naturaleza divina. Esas son 4 tremendas cosas que nos ha dado Dios. Y esto es importante, recalco esto otra vez, pero ya lo indiqué, como Pedro, antes de entrar a describir nuestro andar en los versos 5 al 7, va a introducir lo que hace Dios y qué es lo que hace posible, en otros términos,
que nosotros podamos andar, como dicen los versos 5 al 7. Sin la intervención de Dios, primero, de antemano, dándonos y bendiciéndonos, es imposible para el hombre natural conducirse en esos términos. Por eso es que siempre pataleo, ¿no es cierto?, con esta tendencia de hoy de querer enfocarse en lo que tiene que hacer el hombre y perdemos de vista de que la participación de Dios, asistiéndonos, ayudándonos de entrada para capacitarnos y poder vivir una vida digna, como corresponde. Y entonces este hombre nos comisiona a 3 cosas. 2 de ellas las vimos la semana pasada. Hablamos de una tarea asignada. Noten allí en el verso 5 que dice añadir ciertas cosas. Dice añadid a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento. O sea, hay que añadir, ese es el llamado de Pedro. ¿Qué tengo que hacer, Pedro, ahora que Dios me ha llamado, me ha escogido, me ha redimido? ¿Qué me toca hacer? Bueno, Pedro ahora nos está diciendo que nos toca hacer, añadir a la fe estas cosas. Esa es la tarea asignada. La segunda cosa es la actitud que debo asumir. Dice que tenemos que ser diligentes. ¿Lo ven eso? Está ahí en el versículo 5. Diligencia, urgencia, premura en este asunto. Pero ahora vamos a empezar a mirar cuáles son las cualidades ejercitadas. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro espera entonces que añadamos nosotros los creyentes? Y este hombre lo que nos va a hablar es, va a entrar a analizar lo que debe, dice el verso 5 allí, lo que debe acompañar nuestra fe. Porque a veces hablamos de fe y la dejamos abandonada, y no más. Tenemos que tener fe y ya está, ¿no es cierto? No interesa lo demás, lo importante es tener fe. Y le metemos fe para todas las cosas. Pero entonces acá este hombre vemos que nos llama a añadir a la fe, hay que continuar en el asunto. Tenemos que sentarnos a analizar. Así que tenemos que añadir, dice este señor, lo que debe acompañar o lo que se espera que acompañe a la fe. ¿Por qué razón dice que debemos añadir a la fe? Bueno, porque una fe que no tiene obras no sirve. Una fe que hoy muchos hablan, ¿no es cierto?, de necesitamos solamente la fe. Y estoy de acuerdo con eso. No dice la Biblia que una suma de cosas son las que nos van a dar la salvación. En cuanto a la salvación se refiere, tenemos que tener fe. Pero resulta que hemos estado analizando el otro día que la fe tiene que manifestar que es genuina. Esa fe verdadera va a dar evidencias que es la fe, que es como don de Dios. Así que, quiero dejar claro esto, porque puede pensarse de que estoy sumando a la fe una serie de cosas. No, es cuando Dios, la fe que nosotros profesamos viene de Dios, bueno, va a producir fruto, va a dar un resultado. Cuando la fe no da resultado, eso nos lleva entonces a la conclusión de que algo no está bien encarado ahí. Es una fe que no produce nada. Santiago nos dice que los demonios, por ejemplo, creen en Dios y se ponen a temblar ante su presencia, pero no por eso, por el hecho de que crean en Dios, ya Dios les otorga salvación, de ninguna manera. Y este hombre, hemos estado mirando, como dice, una fe sin obras, francamente no produce absolutamente nada. Así que es muy importante entonces las evidencias de que realmente hemos recibido una fe genuina. Evidencia es, qué sé yo, algo que es patente, ¿no es cierto? Algo que da, que se ve que es una cosa real, algo genuino. En fin, muchas veces nosotros, cuando hablamos de una persona que se da crédito a sí mismo, decimos, bueno, muéstreme sus evidencias, ¿no es cierto? Yo quiero ver para creer. Bueno, el tema de la fe es eso. Evidencia quiere decir algo que manifiesta que realmente esa fe que he profesado es real y no simplemente un engaño o un asunto porque lo dice el credo o cosas o la iglesia en donde me congrego, cosas por el estilo. ¿Qué cualidades espera Pedro acá? Fíjense en ustedes, otra vez, vamos a trabajar con el texto. ¿Qué cualidades espera Pedro que manifiesten o como manifestación de una fe genuina? Y este hombre dice, añadid a vuestra fe virtud. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro con añadid a vuestra fe virtud?
Bueno, este hombre lo que está hablando es de integridad de carácter. Está hablando de integridad moral en la persona que ha aceptado a Cristo como Salvador. Es una cosa, a ver, no es posible, bajo ningún punto de vista, es posible que una persona que ha sido transformada por Dios y que esa persona viva abandonada de Dios. No tiene sentido, porque la Escritura dice que Dios, cuando nos salva, nos sella con su Espíritu Santo, y es Dios el que va a comenzar a nutrir, a dirigir y a amparar a ese nuevo hijo, a esa persona, y lo va a llevar por el camino de la fe. Entonces, decir que Dios me salvó y después me abandonó para que yo sea un chúcaro que viva como se me da la gana, eso es una cosa que no cuadra con el plano de las Escrituras. La persona ha de dar fruto porque Dios está metido en el asunto. La salvación empieza, continúa y termina con Dios obrando para salvación. No depende de nosotros, sino que depende de Dios. Así que una persona entonces que se ha convertido realmente o que ha sido convertida por Dios, que ha sido redimida por el Señor, esa persona va a producir, lo primero que va a manifestar es integridad moral, va a vivir de una manera distinta. Así que recuerden esto, si hay algo que la persona va a manifestar es arrepentimiento, a ver si lo pongo en esa forma. ¿Y qué quiere? Nosotros siempre hablamos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para recibir a Cristo? Arrepiéntete. Bueno, ¿pero qué quiere decir arrepentirse? El concepto de arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de actitud. Así que la primera señal, a ver si lo ponemos de esta forma, la primera señal, la primera evidencia de una persona que nació de nuevo es arrepentimiento. Es un cambio de dirección radical en su conducta, en su manera de pensar, en lo que tiene que ver con moralidad. Es una persona que deja de hacer aquello por lo cual se sintió, en fin, un pecador, un miserable, y dice, no lo quiero más, no quiero saber más nada con esto, porque ahora tengo a Dios, un Dios santo, y tengo que vivir para su gloria. Así que esa persona lo que quiere es hacer ajustes en su vida y abandonar todo lo malo, todo lo profano, todo aquello que ofende a Dios. A eso me refiero con la palabra, o se refieren las Escrituras con la palabra arrepentimiento. La palabra virtud, en griego es arete, ¿no? Acuérdense las señoras que se ponen los aretes en la oreja. Bueno, la palabra griega no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, es para que se acuerden de la palabra si quieren, pero es arete. Y fíjense qué interesante, porque es exactamente la misma palabra que va a utilizar Pedro en el versículo 3 para resaltar una cualidad específica de Dios. Y en sus traducciones aparece la palabra excelencia. ¿Lo ven eso? En algunas traducciones, creo que la 1609, no recuerdo ahora, pero algunas de Reina Valera me refiero, ¿no? Pero algunas de las traducciones ponen virtud en lugar de excelencia. Y la razón es porque es la misma palabra. Está bien, no quiere decir que hay un error en la traducción, porque la palabra virtud apunta a eso, a la excelencia de carácter. Y en este caso, este hombre nos está hablando de la excelencia, de la virtud de Dios. Y entonces Pedro espera cristianos moralmente íntegros. Noten que entonces Dios es un Dios de virtud. Ahora nosotros debemos añadir a nuestra fe virtud. En Primera de Pedro capítulo 2, ¿no es cierto? En el versículo 9, es decir, la carta anterior, dice este hombre, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Otra vez usa la palabra arete, es decir, primero la usa acá y luego la va a utilizar otra vez en la segunda carta, ¿no es cierto? Vamos a ubicarnos cronológicamente. Así que este hombre lo que está diciendo es que Dios nos escogió, nos hizo, ¿no? Lo que dice ahí, con el propósito de que anunciemos las excelencias, las cualidades, los atributos. En este caso habla de las cualidades morales de Dios, la excelencia de Dios. A ver, si lo pongo de esta forma, lo que es la gloria de Dios.
Nosotros somos los voceros al mundo para hablar de estas cosas. Digo yo, qué privilegio tremendo, ¿no? Porque, a ver, que nosotros seamos escogidos, gente de entre las multitudes, y Dios nos haya salvado para ser un expositor de las excelencias de Dios. Y esto no es solamente para una élite dentro de la iglesia, sino que cada cristiano es llamado. Acá no hay un sacerdocio elitista, sino que todos los cristianos somos hechos sacerdotes y emisarios de Dios para, en fin, declarar estas cualidades o estas virtudes morales de Dios al mundo. Obviamente lo que tenemos que hacer es estudiar para conocer, ¿no es cierto?, a ese Dios y cuáles son sus cualidades. De lo contrario vamos a fallar en ese asunto. Así que Pedro lo que quiere son cristianos moralmente íntegros. Mira, déjeme decirle una cosa, un cristiano que se dice cristiano y no anda en integridad moral, yo creo que el sentido común nos lleva a cuestionar ese asunto. Si nosotros vemos a un adúltero, ¿no es cierto?, o una persona que vive en todos los vicios antes de conocer a Cristo, y le presentan el Evangelio y dice, Dios me salvó, y sigue viviendo en las mismas condiciones, no solamente la Escritura cuestiona eso, pero el sentido común nos dice, pero ¿cómo puede ser? Si tú eres un cristiano, ¿cómo es que sigues andando así? Así que es algo para ponernos a pensar, ¿no? Un cristiano moralmente íntegro es aquel que no le falta ninguna cualidad, a ver si lo pongo en esta forma, importante que lo defina como tal. Estamos hablando de un cristiano completo. Cuidado, no un cristiano perfecto. Acá vale la aclaración porque se puede entender mal esto. Nosotros no somos hechos perfectos, no podemos ser perfectos, y en la práctica sabemos que ningún cristiano, nosotros somos cristianos y no somos perfectos. De vez en cuando patinamos, ¿no es cierto?, aquí y allá. Pero cuando digo cristianos completos, me estoy refiriendo que todo lo que el cristiano necesita para llevar una vida íntegra le fue dado por Dios. Dios nos ha amueblado como corresponde. Todo lo que necesitas, tienes la salvación, tienes al Espíritu Santo. Este hombre nos hicimos un repaso de todos los dones que Dios nos ha dado. Así que no podemos decir, no, es que me faltan cosas, porque Dios no hace las cosas a media. Dios nos equipó de manera tal que podamos entonces ahora, siendo completo en lo que necesitamos, llevar una vida según las demandas del Señor en su palabra. Y acá voy a decir algo que tal vez les sorprenda, pero otra vez, el sentido común mismo también aprueba esto, no solo la Escritura. No existen cristianos a media. El concepto de medio cristiano no existe. O eres cristiano o no eres cristiano. No hay un no cristiano, medio cristiano, cristiano del todo. Eso es un invento, no sé, de algunos, pero no existe tal cosa. Cuando Dios te llamó, no te llamó la mitad. Cuando Dios salvó, no te dio una media salvación. Cuando Cristo redimió, no fue una media redención. Y cuando Dios te hizo hijo, no te hizo medio hijo de Dios. Te dice la Escritura que tú eres un hijo completo, de cabo a rabo, todo lo que tú eres ahora un hijo de Dios. Te hizo completamente lo que tú eres. Por eso, otra vez, noten ustedes que en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Noten que no dice Pedro ni le sube por la cabeza esto, ¿no?, de decir que somos medio sacerdocio. Somos más o menos, ya llegaremos eventualmente, ¿no? Pero somos medios, al principio medios sacerdotes o media realeza de Dios. Estamos medianamente adquiridos por Dios. No, dice, vosotros sois. Nos habla de completa identidad por la obra que Dios hizo con cada una de nuestras vidas. ¿Me entienden? Es importantísimo esto, porque a eso nos habla de la identidad cristiana. Ahora, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo,
y le dice a este joven que persevere o continúe en las enseñanzas, en la palabra de Dios, le dijo, mira, continúa, persevera en la Escritura porque es inspirada por Dios. Y debido a que es inspirada por Dios, esa palabra de Dios es útil. Y entonces va a decir que la utilidad de esa palabra es para hacer al hombre de Dios perfecto, y va a explicar a qué se refiere con perfecto, porque si terminamos ahí uno puede decir, bueno, habla de perfeccionismo, pero no, la definición de a qué se refiere Pedro con perfecto está en la segunda parte del verso. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Pablo le dice a Timoteo, persista en las Escrituras porque justamente por ser la fuente es Dios de esas Escrituras, es justamente ahí donde radica la utilidad. Y es útil porque va a ser es útil para redarguir, corregir, enseñar, instruir en justicia, dice en el verso 16, y el propósito es prepararte, hacerte completo para tu proceder, tu obrar, tu conducta. Nos hace completos entonces, a eso se refiere con perfectos, para llevar una vida íntegra. Así que eso es lo que más o menos le indicaba el apóstol Pablo a este joven predicador. Y toda buena obra entonces tiene que estar identificada por su carácter moral íntegro. No puede ser una obra buena si es inmoral. Tiene que ser una obra moralmente íntegra. Y por eso en la palabra de Dios encontramos la fuente que nos va a dar los criterios para poder llevar una vida de moralidad íntegra. Es interesante porque acá en la segunda carta de Pedro se dieron cuenta que Pablo, a veces hago un lío con los nombres, digo Pablo, los mezclo a todos, ¿no? El otro día estaba mirando un video de las grabaciones y estaba hablando Pablo estaba hablando, o Juan estaba hablando y confundí a Juan con Pablo. Así que me voy a disculpar, no es que no sé quiénes son los nombres, sino que a veces son errores honestos. Me confundo de los nombres, así que si me escuchan decir que de Pedro le llamo Pablo, cosa por el estilo, no hay ninguna maldad, es simplemente que en el momento de la exposición se me mezclan todos los nombres. Acá está Pedro. Noten ustedes que Pedro dice que, otra vez, añadamos a la fe virtud. Pero la cosa es, ¿por qué razón no nos da ninguna explicación en los versos siguientes a qué se refiere con virtud? Porque esto puede dejarse a que cada uno interprete esto como quiera. Por ejemplo, otra vez, los paganos interpretan la virtud en términos diferentes. Si ustedes se van, por ejemplo, en la literatura de esta época, del primer siglo, por ejemplo, y leen algunos de los escritos griegos o algunos de los romanos, en ámbito filosófico, por ejemplo, van a encontrar que llaman virtud a otras cosas muy distintas a las que menciona el Nuevo Testamento. Entonces, acá nos deja un poco en una situación precaria a nosotros, porque no tenemos a Pedro dando una explicación inmediatamente después de decir añadida a la fe virtud, lo cual es esto. Y entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿pero por qué Pedro no se gasta en dar algún tipo de explicación? Y bueno, porque Pedro, tenemos que meternos un poquito debajo de la piel de la carta y de la situación. Pedro ya les había escrito a esta gente del Asia Menor. Y les había escrito en la primera carta una serie de detalles de cómo vivir el cristianismo. Cuando escribe la segunda carta, no hace falta repetir las cosas que ya les escribió en la primera carta. Noten que en el capítulo 3 de esta segunda de Pedro dice en el verso 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Así que ya Pedro les habló acerca de en este tema de la virtud, por eso es que no hace un desarrollo ahora, porque ya lo trató. Ahora lo que hace es recordarles la importancia de añadir a la fe la virtud o la excelencia moral. La primera carta se escribió, no hay consenso en esto, no acertamos todavía con el momento preciso en que escribió Pedro las cartas. La primera se habrá escrito entre el 62 y el 64 de nuestra era cristiana, es decir, después de Cristo.
Seguramente durante el periodo de la persecución romana llevada a cabo por Nerón, un loco, ¿no? Que era el líder, el regente de ese entonces del mundo conocido. La segunda carta probablemente se escribió entre el 65 y el 67 de nuestra era cristiana. Así que les digo esto para que se den cuenta que no hay una distancia de tiempo muy grande o considerable entre la primera misiva y la segunda. Así que no es problema para estas personas que están leyendo la segunda carta entender qué es lo que el apóstol Pedro les había escrito en la primera. Era simplemente refrescar un poquito la memoria, quizás agarrar la primera carta, revisarla entonces y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que Pablo nos enseñó acerca de la virtud? Y de esa manera entonces entender perfectamente lo que este hombre demanda de cada uno de ellos. En el caso nuestro es distinto el asunto, porque nosotros, en fin, ya nos separa el tiempo, no hemos tenido a Pedro hablándonos a nosotros directamente, y entonces lo que tenemos que hacer es ir a la primera carta. Y acá es donde quiero que vayan a la primera carta para poder concluir qué quiere decir Pedro en esta carta con virtud. Y entonces de esa forma decir el amén a lo que este Señor quiere de nosotros. Así que váyanse en la primera de Pedro, es decir, la primera carta que envió unos años antes, y vamos a mirar allí los versículos 13 en adelante y a ver qué podemos sacar de este asunto. Acá mis notas están todas pegadas, yo no sé, mi outline. Bueno, fenómeno. Váyanse hasta el verso 15. Síganme con sus Biblias, vamos a trabajar con las Escrituras. Capítulo 1, verso 15. Dice que como aquel que os llamó es santo, dice, ¿no es cierto? Noten ustedes que, otra vez, no medio santo, vuelvo a insistir en esto, sino nos llamó para ser santos. Dice, como aquel que, y otra vez, insisto en la doctrina de Pedro, dice, os llamó. Noten la doctrina del llamamiento que Pedro menciona en la segunda carta. ¿Se acuerdan? Dios nos llamó, Dios nos eligió, Dios nos redimió. En este caso dice, Dios nos llamó, a que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Dice, Dios es santo, Dios es el que los llamó, ¿qué se espera de nosotros? Bueno, si hemos recibido ese llamamiento de Dios, se espera que nosotros andemos también en santidad. Y no termina ahí, porque noten que dice también que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Lo ven? Dice, sean santos, no en algunas cosas y en otras no, hacer una discriminación en donde aplicamos el concepto de la santidad. Dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y cuando dice toda nuestra manera de vivir, se está refiriendo a la forma en que nos conducimos por la vida. Tu conducta tiene que ser una conducta santa. Tenemos que ser transparentes. ¿Y por qué dice Pedro esto? Bueno, en el verso 16 dice porque es bíblico. No es un capricho de Pedro diciendo, bueno, miren, yo creo que ahora que somos hijos de Dios, muchachos, hay que comportarse de cierta manera. No, Pedro no apela a lo que él piensa que debemos ser, sino que está hablando de un principio bíblico que se le aplicó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero dice que ese es un principio porque ahora ese principio hay que aplicarlo a la vida de la iglesia, el pueblo de Dios. Dice allí, porque escrito está, verso 16, sed santos porque yo soy santa. No hay opción acá. No puede ser que nosotros no tomemos en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios. Pedro dice, en el Antiguo Testamento la Escritura nos manda a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre, el que nos ha santificado, es santo. Y ahora Pedro le enseña a la iglesia lo que dicen las Escrituras. Curiosamente nosotros ahora tenemos dos escrituras, ¿no es cierto? Tenemos la escritura del Antiguo Testamento que citó Pedro y tenemos ahora lo que dice el apóstol Pedro como escritura inspirada de Dios. Y la misma cosa, ser santos. Que resulta que en esta primera sección de la carta, que va del capítulo 1, podemos decir verso 3 porque el versos 1 y 2 del capítulo 1 es una introducción nada más.
Pero fíjense en que desde el verso 3 hasta el capítulo 2, verso 10, estamos en la primera carta de Pedro, este hombre se va a enfocar en los privilegios y las responsabilidades que tienen los cristianos por haber sido rescatados. Así que somos gente con privilegios, pero esos privilegios que tenemos ahora nos obligan a ciertas responsabilidades. Así que fíjense en ustedes que desde el capítulo 1, versos 3 al verso 9, les voy a hacer más o menos un bosquejo rápido para que entiendan el contexto. En el capítulo 1, versos 3 al 9, los anima a los hermanos del Asia Menor a recordar que el nuevo nacimiento ha provisto una herencia para ellos. Después léanlo bien todo en casa. Es una herencia permanente y que va a completarse lo que Dios inició en la cruz, la salvación. Eso lo ven allí ustedes en los versos, versículo 4 dice una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Así que nos recuerda que tenemos una herencia segura en el Señor. Capítulo 1, versos 10 al 12, Pedro continúa, o acentúa, mejor dicho, la importancia de esa salvación, mencionando que los mismos profetas habían anunciado que un día vendría. Así que hace un vistazo del pasado, le dice, recuerden que los profetas la habían visto y la habían anunciado. Y entonces acá, en esta sección del versículo 13 en adelante, nos va a hablar de la responsabilidad del creyente. Esto va a ser predominante en toda esta sección del capítulo 1 y capítulo 2 de la carta, llamando a los creyentes entonces a vivir una vida santa, obtenida mediante la redención de Cristo Jesús. En el capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Así que tomen nota como habla otra vez Pedro de haber sido rescatados por Jesucristo. Acá voy a hacer un paréntesis. Acuérdense que la vez pasada, si no los remito al video para que revisen eso, habíamos hablado que en el capítulo 2, verso 1 de la segunda de Pedro, este hombre dijo que fuimos rescatados. Y se acuerdan que analizamos la palabra griega, que quiere decir, ¿no es cierto?, de pagar el precio del esclavo. Entonces, la palabra es agorazo, quiere decir entonces poner el dinero que valía ese esclavo. Y Pedro lo que está diciendo es fuimos rescatados, fuimos redimidos mediante precio. Y es la sangre de Jesucristo que dio la vida por nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos la semana pasada. Pedro acá, cuando habla de la palabra, así usa la palabra rescatados, que parece exactamente el mismo caso del capítulo 2, verso 1 de la segunda carta, pero usa una palabra distinta. Y apunto esto porque es importante, no porque está contradiciéndose Pedro, sino que está enfocándose en un aspecto distinto de la misma obra que es de redención. Allá estaba diciendo que Cristo pagó el precio de nuestra salvación con su sangre, pero en este caso va a usar la palabra lutró, que quiere decir poner en libertad. Es decir, que la salvación, Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, está enfocada, la misma obra, en dos ángulos. Una es lo que costó salvarme y ahora es los resultados de esa salvación. Así que en este caso este hombre nos está diciendo que fuimos liberados, hemos sido puestos en libertad. ¿Y por qué nos libró? Bueno, porque nosotros antes éramos esclavos del pecado. Noten que dice allí que nos libró de nuestra vana manera de vivir. ¿Lo ven eso? Si no me siguen con la Biblia no lo van a agarrar. Pero dice este hombre entonces que nos redimió, nos rescató, nos liberó de aquella manera en la que estábamos enclaustrados. La persona era un esclavo de esa manera de vivir. Y a menos que alguien de afuera venga y pague el precio, pero no solamente eso, sino que nos libere, porque se puede pagar el precio por un esclavo, pero si usted no saca al esclavo de ahí adentro, sigue estando en el mercado de esclavo. Pero el Señor Jesucristo nos salvó para hacernos libres del pecado.
Así que de esa vana manera de vivir, una vida sin fruto, sin contenido, sin sustancia. Bueno, el Señor nos libró de esa condición lamentable. Y atención con esto, ¿no? Porque muchas personas dicen, el hombre se libera a sí mismo mediante sus decisiones. Y lo que está diciendo Pedro es que nosotros somos liberados por Cristo. Así que acá hay una teología de la liberación, no en el sentido político, cuidado con eso, porque hay una teología de la liberación que nació en Centroamérica hace unas décadas atrás y es completamente diferente a lo que me estoy refiriendo en este caso. Teología de liberación me refiero a este aspecto de la obra de Jesucristo al habernos salvado. Y acá quiero parar un poquito y decir, si tú por casualidad estás atado a alguna cosa, te sientes que no puedes cambiar, no puedes salir de tus vicios, yo te invito por favor a que vengas a Cristo, porque Cristo te da liberación. Y no la liberación, estas cosas que se hablan en la actualidad, No, liberación verdadera, real. Tú puedes ser verdaderamente libre en Cristo Jesús. Ahora, las palabras que escoge Pedro apuntan entonces a lo contrario. Nosotros no nos liberamos, sino que Cristo nos libera a nosotros. ¿Cómo se efectuó la liberación? Bueno, verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego, la verdad, no tengo mucho tiempo de desarrollar esto, pero hace una declaración en el verso 20 que es impresionante. Dice que ese cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que miren qué tremendo. Antes que el mundo fuese hecho, ya el cordero y el plan ya estaba trazado. Para los que no les gusta escuchar la palabra predestinación, rómpanse en la cabeza con eso. Rómpanse en la cabeza con eso. Porque este hombre está diciendo que este liberador, el que nos libró, fue preparado, ya estaba desde antes de la fundación del mundo, preparado para algún día darle liberación a la persona del pecado. Así que si esto no habla de predeterminación, yo no sé, viejo, ¿qué más les puedo decir? Y no soy yo, pero Pedro nos está diciendo, eso es un tema aparte, pero tomen nota entonces cómo nos pone a pensar un poquito y a reevaluar muchas veces nuestras tendencias teológicas y tratar de dar un paso atrás y sentarnos a escuchar a estos grandes hombres que fueron dirigidos por el Señor. Por cierto, la palabra griega, ¿no? Es interesante. Proginoskos apunta justamente a eso, a la presencia divina, a la predeterminación. Eso quiere decir la palabra proginosko en ese versículo. Pero bueno. Ahora, entonces vemos que han sido librados por Jesucristo de su vana manera de vivir. Por lo tanto, siendo que hemos sido librados por Jesucristo de nuestra antigua vana manera de vivir, nos llama ahora, en el presente, verso 15, a sed santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se dan cuenta la dinámica? Hemos sido liberados de aquella antigua vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, y entonces ahora ya no tenemos que andar en una forma vana, sino que tenemos que andar en una forma santa en todo nuestro comportamiento, en toda nuestra manera de vivir. Y ser santos quiere decir específicamente llevar una conducta moral íntegra. Eso es lo que quiere decir la palabra virtud, excelencia. Una persona santa es una persona que tiene una vida íntegra moralmente. Si usted anda como un cochino, un pecador, un miserable, pero ¿de qué santidad me está hablando? Si no tiene virtud moral, no está andando en santidad en toda su manera de vivir. Es una contradicción esto. Así que el escritor nos llama la atención y en la segunda carta dice, les recuerdo, yo les escribí ya de este asunto, así que por eso es que lo llevo a esta primera carta, ¿no? Ahora, Pedro pone el énfasis en todo esto, en nuestra manera de vivir. Y noten que, insisto, es inclusivo. Dice, todo lo que hagamos tiene que ser manifestado por esta cualidad. Nos para en seco, ¿no? Porque esto inmediatamente nos hace que nos sentemos un rato y pasemos revista. ¿Cómo estoy viviendo yo? A ver, acá somos todos santos, ¿eh? En la iglesia cantamos, nos abrazamos, nos damos el ósculo santo.
hermano, hermana, te quiero, te amo en el Señor, nos damos nos felicitamos y qué sé yo, pero cuando salimos de la iglesia, ¿qué pasó? Por ejemplo, al compañero de trabajo, ¿cómo lo tratamos? ¿Qué miramos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos conducimos? En la iglesia todo el mundo es santo, pero este hombre no dice la vida en la iglesia, sino de la iglesia que esté con nosotros, no nosotros en la iglesia. Y que podamos entonces, desde que venimos y salimos de la iglesia, que nuestro andar tenga una característica común. Porque mira, tú puedes, en la iglesia nos engrupimos todos. En la iglesia, buenos, malos, todos nos abrazamos, cantamos, levantamos las manos, oramos juntos y qué sé yo. Y entonces le hacemos sentir al otro hermano, yo lo puedo hacer también. Ustedes me ven y dicen, es el pastor, gracias a Dios por el pastor y qué sé yo, pero ustedes ¿qué saben qué clase de persona soy? Acá arriba del púlpito soy el pastor y abajo ¿qué soy? En la iglesia. Pastor, ore por los alimentos, venga a visitarme, qué sé yo. Pero ¿y después? ¿Cómo vivimos afuera? Nosotros podemos, esto es algo que nos tiene que penetrar en las sienes, nosotros podemos hacerle creer a la gente algo que no somos, pero ninguno de nosotros podemos engrupir a Dios. Nos podemos reír de la gente. Y podemos vivir una vida piadosa delante de las personas, nos ponemos la sotana de cristiano, ¿no es cierto? Y en fin, pero no podemos engrupir a Dios. Y a mí me recuerda mucho siempre lo que pasó en el huerto del Edén cuando Adán y Eva, ¿no es cierto?, se tiraron atrás de los arbustos. Entonces, pensando equivocadamente que si se tiran atrás de la mata esa, Dios no les va a ver la desnudez. Pero es risorio, ¿no?, el asunto. Cuando se le abrieron los ojos y comprendieron el lío que hicieron, ven el arbusto ese y ¡brum!, se tiran de cabeza. Y nosotros a veces vivimos así. El arbusto nuestro es la iglesia. El arbusto nuestro pueden ser muchas cosas y pensamos que nos escondemos ahí atrás. Pero no hay vuelta que darle, Dios nos ve. Y la cosa es que no solamente ve que estamos desnudos por fuera, ve la desnudez de nuestra alma, de nuestro corazón, no hay donde esconderse. Por eso este hombre nos llama a ser transparentes, íntegros, santos. Y entonces, noten ustedes que no hay lugar en la teología práctica, la ética del apóstol Pedro, para personas que viven un cristianismo a medias. No hay cristianos a medias. Para Pedro es, ¿eres o no eres? O eres santo o no eres santo. No hay medio santo. Esto es algo tremendo, ¿no? Entonces, en el verso 13, introduce su enseñanza que es contextual a este llamado de ser santos. Dice este hombre, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Y qué nos quiere decir Pedro con estas palabras, ¿no?, del verso 1 que introduce toda esta sección? Bueno, lo que nos está diciendo es, muchachos, a ponerse a trabajar. Ahora que son cristianos redimidos, manos a la obra. Ceñirse el lomo es... En aquel entonces los trabajadores usaban unas túnicas, ¿no?, y tenían que... En fin, si tenían que trabajar con todo ese traperío que tenían que trabajar en el campo, imagínense que yo he visto a las señoras que cuando suben escaleras y van con los vestidos de fiesta, se levantan el vestido para poder dar lugar a movimiento a los pies, ¿no? Porque si no, se rompen los huesos, se van de narices. He visto algunos videos de algunas... en las escenas de los Oscars que suben algunas con todo ese ropaje que tienen y se van de cabeza, hacen un papelón bárbaro porque les impide el movimiento todo lo que tienen puesto. Son piolas las señoras cuando se levantan un poco el vestido para darle lugar a los pies, ¿no? Bueno, eso quiere decir esto, de ajustarse, ¿no es cierto?, la túnica esa para poder moverse y no tropezar. Así que lo que dice es, básicamente usa un ejemplo de la vida corriente para que pónganse a trabajar, ajustense en el cinto, pónganse en orden. ¿Y qué es lo que quiere? Quiere personas o cristianos trabajando, despiertos y esperando. Eso es lo que está diciendo más o menos en síntesis el versículo 13. Pónganse a trabajar, sean sobrios, estén velando, los ojos abiertos y luego en espera de las cosas que el Señor nos ha prometido. Eso es lo que introduce en el verso 13. Ahora, ¿de qué manera tenemos que hacer estas tres cosas? Bueno, andando en santidad, andando en integridad moral.
¿Se dan cuenta cómo se conecta todo el asunto? ¿Cómo hace sentido lo que nos dice este gran hombre de Dios? Y entonces va a describir 3 cosas que van a reflejar ese andar en integridad moral. Es decir, ¿qué características muestra o ha de mostrar el cristiano virtuoso? El cristiano de excelencia moral, el cristiano que por cierto va a ser un cristiano santo. No, vamos a ver si es santo, no. El hombre ha sido santificado en la salvación y va a andar como santo porque Dios es santo. Entonces hay 3 cosas que tienen que manifestarse en esa persona que tiene una fe genuina y que va a, dar evidencias de una vida virtuosa, una vida de excelencia. Bueno, nos va a hablar, verso 14, de un andar en obediencia. La primera cosa, un andar en obediencia. Dice, como hijos obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a Dios. Obedientes a Dios, y noten ustedes que apunta Pedro a la palabra de Dios en el contexto. Porque uno puede decir, yo a Dios le obedezco, pero la Biblia, bueno, fue escrita por hombres y que eso, y salen unos argumentos por ahí medios raros, ¿no? Que yo no lo entiendo. Un cristiano que no acepte la Biblia como su mapa de orientación, no sé, francamente, qué es lo que cree. Bueno, tema para otro día, pero en este caso, noten ustedes que la palabra de Dios es preponderante acá. Noten en el verso 16 que este hombre justamente apela a las Escrituras. Dice, sed santos, porque yo soy santo, porque escrito está así. En el versículo 15, ¿no es cierto? Dice, sed santos porque yo soy santo. Verso 16 es asunto no de Pedro, sino que la Biblia en el Antiguo Testamento nos dice que eso es lo que se espera del pueblo de Dios. Así que Pedro lo que dice es, hay que obedecer lo que dice la Escritura. Nosotros hoy como iglesia, entonces, cuando se trata de conducta moral o ética cristiana, ¿dónde vamos a encontrar eso? ¿En los manuales de psicología del mundo? ¿En la opinión de estos discursos positivos? No, mi querido, hay que abrir la Biblia y dejar que la Biblia nos oriente qué tipo de vida tenemos que vivir. A veces, cuando se tratan de los problemas de la vida personal, de la gente, la sociedad, del cristiano, de la familia cristiana, los hijos cristianos, compramos un montón de manuales fuera de los círculos cristianos, cuando tenemos el manual por excelencia. No me malentiendan, no voy a decir ahora que no pueden consultar literatura aparte de la Biblia. No, por favor, be my guest. Háganlo, es importante leer más. Pero acuérdate que tu mapa de orientación va a ser este. Tú tienes que ver si lo que has leído es compatible con lo que te aconseja Dios. Si están en la misma sintonía, amén, mi querido, ve para adelante. Pero si tú ves que el plantel ético que te hacen los escritores seculares o aún cristianos no encaja con la directriz de las Escrituras, tú tienes que hacer una decisión y es la palabra de Dios tu manual. Así que este hombre dice que el andar nuestro de todos los días tiene que ser un andar en obediencia a la palabra de Dios. Miren, uno de los problemas que tenemos hoy en la iglesia es que somos desobedientes. Y acá no hay vuelta que darle. Tenemos que sincerarnos todos. Todos fallamos en alguna cosa en cuanto a las Escrituras se refiere. Solamente el hecho de venir a la iglesia los domingos. Esto es algo, les cae un palo, ¿no? A lo mejor. No es mi intención de apalearlos. Pero una de las fallas que todos fallamos es no venimos a la iglesia, al culto de oración. Culto de oración, ustedes saben que el culto de oración es la Biblia nos manda a orar, juntos. Pero no venimos a orar porque, qué sé yo, lo que sea. Bueno, es un acto de desobediencia. No congregarnos. La Biblia dice, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué hacemos nosotros? Dejamos de congregarnos, venimos de vez en cuando nos levantamos bien. Bueno, es desobediencia. La Biblia dice que tenemos que leer y escudriñar las Escrituras. No, pero es que no tengo tiempo, estoy muy cansado. Bueno, usted ponga la excusa que quiera, eso es desobediencia. Educa al niño en su camino, pero nosotros lo educamos en cualquier camino. Bueno, es desobediencia. En fin, la Biblia dice orar sin cesar. No oramos sin cesar, oramos de vez en cuando. Bueno, eso es desobediencia. Pero miren, podemos hacer una lista larguísima, estaríamos horas acá. Lo real es que este hombre espera de nosotros que nos sometamos a la palabra de Dios, porque eso nos va a ayudar, nos va a dar la orientación de lo que es una vida íntegra, lo que es una vida virtuosa. Así que lo primero es un andar en obediencia.
Número 2, un andar como corresponde. Verso 14 dice que en la segunda parte, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Nos lleva otra vez al verso 13, ¿no? Allí en la primera parte dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, pónganse a trabajar. Este Señor dice que tenemos otra vez, cuando dice allí, que andábamos antes en nuestra ignorancia, dice, en la vanidad de lo que habíamos recibido de nuestros padres, ahora quiere que nosotros ajustemos nuestro entendimiento y que no nos conformemos, acá quiere decir no nos amoldemos, no nos metamos en el molde de la forma en que nos conducíamos antes. A ver, acá nos lleva entonces a que miremos nuestras vidas hacia atrás y hagamos comparación. ¿Cómo vivíamos nosotros antes? Antes tolerábamos, aprobábamos ciertos patrones de conducta que hoy como cristianos, si somos verdaderos cristianos, van a entrar en conflicto. Y entonces dice, ajusten su vida a esto, no lo que eran antes. Así que si vemos a un cristiano que fue redimido de Cristo y sigue viviendo la vida en el molde de antes, es decir, en su vida de pecado, esa persona realmente no está andando como corresponde. Así que este hombre demanda un estilo de vida completamente diferente. Noten que cuando dice allí no os conforméis, quiere decir no se adecúen. Y noten que dice, no se adecúen o no se ajusten a los deseos que tenías antes de haber sido rescatados por Cristo. Ok, fenómeno, Pedro, pero ¿y entonces cuáles deben ser mis deseos ahora? Porque si los deseos de antes ya no van porque eran deseos opuestos a Dios, ¿qué deseos debo despertar ahora? Y en el contexto, uno de esos, tal vez no quiere explayarse mucho en este asunto, pero nos dice que uno de los deseos que debemos tener es por la palabra de Dios. Capítulo 2, verso 1 de esa misma carta, noten que dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Verso 2, desead, no lo que deseábamos antes, sino ahora desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuidado, porque el que no es de Cristo no desea la palabra, no desea el alimento espiritual, se queda ahí. Entonces, tenemos nuevos deseos por causa de la fe que Dios ha impartido en cada uno de nosotros. Así que debemos desear cosas nuevas, cosas transparentes, cosas legítimas. Inclusive cuando fallamos a Dios, fíjense ustedes, porque ya indiqué que no somos perfectos, pero ¿qué pasa si en mi vida cristiana cometo una falla? Bueno, el hecho de que antes nos importaba un pepino, ¿no es cierto?, si ofendíamos a Dios, ahora como cristiano, cada vez que cometo un pecado, me mortifico. Dios me mortifica. Y nos enloquece, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo, hasta que doblemos la rodilla y le digamos, Dios, perdóname, he pecado contra ti. El Padre nos trae de nuevo a nosotros. Miren, hay una cosa una cosa muy equivocada en el cristianismo de hoy, y pensamos mucho en el amor de Dios, y pensamos que cuando nos acercamos a Dios en Cristo Jesús, Dios ya no se enoja más con nosotros. Antes se enojaba con el hombre porque si pecaba, Dios se enojaba, ¿no? Pero ahora no. Bueno, eso es un error grave. Y eso tiene relación con el tercer punto. Es decir, este hombre nos llama a un andar en temor. Noten ustedes otra vez, un andar en obediencia. Dice un estilo de vida, ¿no es cierto?, un estilo de vida reformado. Y número 3, un andar en temor. Verso 17 dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, y vieron lo que dice, ¿no?, todo el tiempo de vuestra peregrinación. No te conduzcas con temor cuando vas a la iglesia, porque si me ve el pastor que ando más o menos, me va a tirar la oreja. O el hermano diácono de la iglesia, o qué sé yo, no sé. Mi mamá, mi papá, si me ven mis viejos, ¿no es cierto?, cómo me estoy conduciendo, me van a colgar, me van a poner en penitencia. O mi hermano mayor,
o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este hombre dice, en toda nuestra conducta tenemos que tener temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Y por qué? Bueno, Dios, en la primera parte del versículo, dice que Dios juzga. Dios no deja de ser un juez. Es nuestro Padre, pero cuando Él se constituyó nuestro Padre, no se sacó la sotana de juez y la colgó, y ahora lo vemos de civil a Dios, ¿no es cierto? Vos ahora sos mi hijo, está todo bien. No, sigue siendo un juez de nuestras acciones. Un hijo que tiene a su padre como juez, un hijo adoptado, por ejemplo, y si lo adoptó un juez, bueno, ahora es el padre de ese hijo adoptado, pero la profesión del que lo adoptó sigue siendo juez. Así que Dios es juez y juzga, dice, las acciones de los hombres en el verso 17. ¿Lo ven eso? Y no solamente eso, pero Dios no hace distinción de personas. Como juez, los juzga a todos. La sentencia es distinta porque ahora ya somos de Cristo. La salvación ya está, pero lo que está mal, está mal. Así que si un cristiano peca y un no cristiano peca, los dos pecan. Dios le va a llamar pecado. Que Dios proveyó para el pecado del creyente, ahora hay una relación íntima de hijo a padre, está bien, pero Dios se enoja igual. Cuando estábamos sin Cristo, Dios se enojaba. Y ahora que somos cristianos y pecamos, Dios se enoja. No es que Dios dice, bueno, hijo, no te preocupes, está todo bien. No, se sigue enojando por causa de haber fallado, porque Él espera que andemos en santidad. Así que este hombre nos está poniendo en el tapete este asunto, dice, debemos temer a Dios. Y es interesante porque va a utilizar la palabra phobos en el original, que es terror. De ahí viene la palabra que usan mucho los profesionales en el campo de la psicología y la psiquiatría, ¿no? La fobia es ese temor que tenemos a ciertas cosas. Hay enfermedades, ¿no es cierto? O desajustes que se les pone este concepto de fobia. Fobia, pero fobia no en el sentido clínico, sino ese miedo de ofender a Dios. Si tú haces enojar a Dios, tienes que temer porque Dios es un Dios justo y juzga. Tal vez no nos va a mandar al infierno, pero sí vamos a tener a un padre con el ceño fruncido y muy enojado porque lo estamos ofendiendo. Y eso va a afectar nuestra relación íntima con Él. Así que tenemos que temer a Dios durante nuestra peregrinación por esta vida. Y abandona un poquito el tema hasta cierto punto, pero lo aborda otra vez en el capítulo 2, verso 11. Dice, amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos, es decir, gente de paso, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, así es como debemos hacer las cosas, dice manteniendo, es decir, ¿cómo nos abstenemos de esos deseos? Dice manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, no dice entre los creyentes. Todos somos muy buenos cristianos entre los creyentes, pero dice entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así que cuando Pedro nos dice en la segunda carta, capítulo 1, verso 5, añadid a vuestra fe virtud, ya les explicó claramente en la primera carta que apunta con virtud. Y lo vimos ahí en el capítulo 1, versos 13 en adelante. Y volviendo a la segunda de Pedro, en el capítulo 3, ya para ir cerrando, verso 11, estamos ahora en la segunda carta, capítulo 3 dice, hablando del retorno de Cristo, ¿no? Está diciendo a los hermanos, anímense que el Señor viene. Y en el verso 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué tal? Sí que Pedro lo tiene claro esto. Ya se los dijo. Capítulo 3, verso 1, les recuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que recuerda? Una conducta íntegra, transparente, moralmente íntegros. Verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué cosas? El juicio de Dios sobre el mundo, el retorno de Cristo. Dice, procurad con diligencia ser hallados o encontrados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Te das cuenta que
Pedro está bien encaminado en este asunto y lo que quiere entonces es que nosotros como iglesia seamos una iglesia moralmente íntegra. Se dice que, yo no sé si esto que les voy a decir es cierto, con esto cierro, hay una anécdota, que Napoleón Bonaparte, creo que todos escucharon ese nombre, ¿no? Dice que era un fanático de los perfumes o de las colonias, dicen. Y tenía 54 colonias este señor. Y dice que no sé cuántas usaba por día. Un día estaba tan obsesionado con esto, yo no sé si es que olía mal, no se bañaba nunca, qué sé yo, que es lo que motivaba a Napoleón Bonaparte. Pero dice que se tiraba perfume, ¿no es cierto? Y entonces algunos pensaban que dejara de hacer eso porque si había una brisa o viento, eso podía alertar la proximidad de los ejércitos de Napoleón, de su presencia en el campo o en la región, debido a ese aroma. Es muy interesante, decía, pará, deja de hacer estas cosas, ¿no? Díganme una cosa, hermanos, ¿no sería bueno que los enemigos de la fe se den cuenta de nuestra presencia por el aroma de Cristo en nuestras vidas? Y la manera en que nosotros vamos a mostrar ese aroma de la presencia de Dios en nosotros es en nuestros estilos de vida. La gente lo primero que va a ver es tu conducta, si es consecuente con lo que estás diciendo con tus labios. Es por eso que Pedro decía a la iglesia, a tu fe añade virtud, integridad moral, porque eso es un testimonio de que tú tienes una vida transformada. Y es un testimonio del poder de Dios para transformar vidas a aquellos que todavía no le conocen. Así que deja que el perfume de Cristo se pueda sentir, no solamente entre nosotros, pero que puedan sentirlo también u olerlo los hombres del mundo, que al contemplar nuestras vidas íntegras, entonces ellos puedan decir, esa persona es diferente y tiene algo diferente, algo pasa en ella y yo quiero tener eso también. Y entonces nos da la oportunidad de llevarlo a la fuente, al perfume de la salvación, que es nuestro bendito Dios y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria desde hoy para siempre. Padre, te damos muchísimas gracias por ayudarnos a entender las implicancias de la fe que has depositado en nosotros. Y no es la fe que tú tienes en nosotros, sino el don de poder despertar y creer en ti, Señor, para salvación. Y ahora esa fe, si es genuina, nos dice el apóstol Pedro que va a producir resultados. Y en este caso este hombre nos habla y nos llama, nos recuerda que debemos vivir una vida consecuente con la integridad y la excelencia de Dios. Dios es santo, nosotros ahora debemos manifestar eso, que somos hijos transformados, redimidos por un Dios santo y por lo tanto aceptamos esa integridad moral de nuestro Padre y Salvador viviendo vidas santas. Te rogamos, Señor, entonces, que al partir de este lugar nos ayudes, por favor, en el nombre de Cristo, a lograr o que tú produzcas en nosotros, Señor, una vida de integridad de carácter, de integridad moral, y podamos de esa manera ser testigos abiertos al mundo que necesita tanto de un mensaje de salvación y esperanza. Porque te lo pedimos con acción de gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.